La oración, capítulo 2. ¿Qué y cómo orar? Segunda parte. Tercero, la santificación del nombre. El siguiente punto que el Señor toca en la oración apropiada, la que le agrada, es la santificación del nombre del Padre. Santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Ser santo es ser separado de lo común, diferente a todo. Y el único ser santo en el universo es Dios. La santidad es uno de sus atributos. Dios como Padre, Hijo y Espíritu es santo. En Él no hay nada común. Ninguna inmundicia alcanza su ser, porque Él vive siempre en gloria, y esa gloria no puede ser tocada ni permeada por nada que sea común o inmundo. El Señor en su misericordia le plació hacernos partícipes de su santidad, partícipes de su naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y gracias a esto llegamos a participar totalmente de su santidad, saturando nuestro ser, especialmente nuestra alma, de su persona y sus riquezas. En la medida en que vamos llenándonos de Él, vamos siendo santos, hasta que llegamos a tener la plenitud de su santidad. Llegamos a ser santos como Él es. Sino, así como Él es santo, quien nos llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Acercarnos a Dios en oración tiene que ver con disfrutar de todas sus riquezas, todo lo que Él es, tiene y ha logrado mediante la redención. En la medida que tenemos un disfrute de las riquezas de Dios, santificamos su nombre, expresamos su santidad, su vida, su naturaleza y su persona. Siempre que entramos en el Espíritu, Dios fluye como la palabra y como el Espíritu y limpia nuestra alma de toda inmundicia. Es por eso que hemos afirmado que la comunión es el elemento más importante de la oración, porque siempre que estamos en comunión con el Señor disfrutamos su luz. Y cuando tenemos luz vemos nuestra condición, y si es necesario arrepentirnos lo hacemos, para que Él pueda limpiarnos de toda maldad y perdonar nuestros pecados. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Ser santo no consiste en tener exclusivamente manifestaciones exteriores de rechazo a personas o cosas. Ser santo es llenarnos de la naturaleza santa de Dios. Y cada vez que estamos en nuestro espíritu, Él se va añadiendo a nuestra alma hasta saturarla completamente. Una vez que nuestra alma ha sido saturada por Él, somos santos como Él, y en esa medida santificamos el nombre del Señor, y podemos decir con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que están en medio y alrededor del trono. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Santificar el nombre del Señor es permitir que Él llene totalmente nuestro ser
y pueda expresar a través nuestro su santidad en y por nosotros. Cuarto, la venida del reino. Uno de los más grandes deseos que tiene Dios es la de establecer su reino en la tierra. En el libro El reino de Dios y el reino de los cielos, el Señor nos ha mostrado cómo desde la eternidad Él ha deseado reinar sobre toda la creación. Primero, el Señor creó a los ángeles y deseaba establecer su reino sobre ellos y con ellos. Pero uno de esos ángeles que tenía bajo su potestad el gobierno de la creación, se rebeló y arrastró con él a otros seres que vivían en la tierra y a la tercera parte de los ángeles. Ante el fracaso angelical, Dios decidió crear a un ser muy especial que tuviese su imagen y su semejanza, con el fin de que pudiese entrar en él y de esa manera gobernar la creación, con esa mezcla divina de Dios con el hombre. Como Satanás se había convertido en el gran opositor del reino de Dios, no escatimó ningún esfuerzo ni artimaña para tratar de estorbar y damnificar el deseo de Dios. Fue así como engañó a ese hombre, se metió en él y lo separó de Dios. No obstante, de acuerdo con su predeterminado plan, el Señor se gestó como un hombre en una mujer y de ella nació un ser maravilloso que es Dios y hombre completamente mezclados. Su nombre es Jesús. En él, Dios vivió la vida divina en la tierra durante más de 3 décadas. Fue a la cruz para morir en reemplazo de los hombres que estaban sentenciados por Dios a morir, y además eliminó todas las cosas inmundas que Satanás había introducido en los seres humanos a lo largo de 4 milenios. 3 días después de su muerte, el Señor resucitó. Después de esos días, en un proceso que duró 40 días, entró en la gloria de Dios y también en el espíritu de aquellos que había escogido para ser sus discípulos. A lo largo de 2000 años, Él ha entrado como el espíritu en millones de seres humanos que ha constituido como sus hijos y los ha hecho su pueblo, con el cual aspira a constituir su reino. No obstante todo ese proceso de amor que el Señor realizó a favor de los suyos, la Iglesia, los santos del Nuevo Testamento, han permitido que Satanás entre en la Iglesia y dañe todo el plan de Dios, al punto que en el tiempo actual tenemos un pueblo de Dios degradado, totalmente corrompido por Satanás y apartado del plan y del deseo del Señor. Detalles sobre el tema puede encontrarlos el lector oyente en el libro La degradación de la Iglesia, del mismo editor y ya publicada en este medio. Esta es la razón por la cual el Señor tiene una profunda carga para que oremos al Padre con el fin de que su reino sea realidad en la tierra, entendiendo que el reino de Dios en la tierra no es nada distinto a la extensión del reino de Él que hoy está en el cielo. Si apreciamos con detalle lo expuesto acerca del capítulo 4 de Apocalipsis, veremos que el reino de Dios no tiene ningún contratiempo en el cielo, pero Dios no está satisfecho con reinar solamente en el cielo, sino que desea fervientemente que su reino también se haga realidad en la tierra. Lastimosamente, las oraciones de casi la totalidad de los cristianos no se centran en el reino de Dios, sino en las necesidades, caprichos y gustos de quienes oran. Es difícil encontrar en la tierra creyentes que hagan realidad lo que el Señor expresó en Mateo 6:33. Por tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Las oraciones de los cristianos están dirigidas a buscar cualquier cosa, menos el reino de Dios o el reino de los cielos. Por eso el Señor jamás escuchará esa clase de oraciones, porque no agradan su voluntad. Para que venga el reino del Padre es necesario considerar y hacer realidad el siguiente punto que el Señor trató en la oración. Quinto, hacer la voluntad del Padre. Una vez que tenemos claridad acerca del deseo de Dios para con nosotros en la oración, encontramos un nuevo punto que debe estar presente en la oración genuina. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Recordemos que solamente aquellos hijos de Dios que hacen la voluntad del Padre
entrarán en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. En la manera como el Señor nos enseña a orar, declara enfáticamente que en el cielo no hay ningún problema con la voluntad del Padre, porque ella es hecha sin objeciones por los habitantes del cielo. El problema está en la tierra, donde es necesario que se haga su voluntad. No se puede esperar que las personas que están en el mundo hagan la voluntad del Padre, mucho menos los ángeles caídos o los demonios. Dios espera que sean sus hijos los que hagan su voluntad. No obstante, la parte más numerosa del cristianismo, el catolicismo romano, tomó esta frase como un rezo y se repite millones de veces cada día en el mundo entero, en las iglesias católicas, en las familias católicas, en la radio y en la televisión católicas, pero no pasa de ser un rezo repetitivo que más que buscar la voluntad del Señor se convierte en una burla a su deseo. Igualmente ocurre con la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Por el lado del cristianismo protestante, los pocos hijos genuinos de Dios que hay allí ignoran y desconocen completamente la voluntad de Dios. Ellos están convencidos de que la voluntad del Padre es, entre comillas, asistir los domingos a una iglesia, someterse a un líder, generalmente llamado pastor, ejecutar todas las actividades que le ordenan, orar con vanas repeticiones y con hipocresía, y están convencidos de que el Señor se agrada en sus oraciones y su manera de vida. Recordemos lo tratado en el libro El Reino de Dios y el Reino de los Cielos, que repetimos, está publicado en YouTube, que para hacer la voluntad del Padre es necesario conocerla, y que para conocerla se requiere revelación, y que la revelación Dios la da a quienes la buscan en intimidad con Él. Generalmente, cuando los cristianos oran pidiendo que el Señor haga su voluntad en la tierra, se imaginan que esa voluntad es que su grupo crezca, que el pastor sea bendecido, que todo el mundo se convierta al Señor, que muchos se conviertan a su denominación y que otros distintos a ellos hagan esa voluntad. Orar pidiendo al Padre que haga su voluntad en la tierra debe comenzar por pedirle que haga su voluntad en mí, en usted. Decirle que estoy totalmente dispuesto para que Él sature todo mi ser, especialmente mi alma, mente, voluntad y emoción. Que ya no tenga yo libertad en mi mente para pensar por mí mismo, sino que sea el Señor quien llena mi mente de sus pensamientos. Que tenga una voluntad completamente sumisa a Él para hacer solamente su voluntad, para buscar sus deseos y cumplirlos. Que mis decisiones no sean mías, sino que sea Él quien me guía a tomar los cientos de decisiones que tomo durante un día. Que mis emociones y sentimientos estén totalmente bajo su control para que yo ame intensamente lo que Él ama y rechace rotundamente lo que Él aborrece. Orar pidiendo al Padre que su voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo es rogarle que me ayude a vivir en el Espíritu los 86.400 segundos que tiene cada día, que me ayude a poner mi mente siempre en el Espíritu, que se compadezca de mí y me ayude a recordarlo en cada momento, que quite de mí la indiferencia por Él, que me conserve en el primer amor, que Él sea el primero en todas las actitudes y actividades de mi vida. Orar pidiéndole al Padre que haga su voluntad en la tierra es rogarle que me hable siempre su palabra y que me dé fuerzas para obedecerla y hacerla, para que no sea un oidor olvidadizo, sino uno que hace y cumple su palabra. Orar pidiendo al Padre que haga su voluntad en la tierra es tomar la carga que Él tiene por algunos hermanos, pidiéndole que quite los velos que Satanás ha puesto en ellos, para impedir ver lo que le agrada, que tenga compasión de todos sus hijos y que los introduzca en el reino de los cielos. Orar pidiéndole al Padre que haga su voluntad es dejar de pedirle por nuestras necesidades personales
y suplicarle por las necesidades que Él tiene. Hoy tenemos la gran necesidad de que nos llene de su persona hasta ser saturados de su naturaleza. Igualmente es una urgente necesidad del Señor y nuestra, que Él regrese a esta tierra a tomar posesión de los reinos del mundo y establecer el reino de los cielos en justicia y paz. Es necesario que el Señor gane las primicias de entre sus hijos y así tenga una plataforma para venir a tomar posesión de los reinos del mundo y destruir definitivamente el reino de Satanás. Sexto, petición por el pan de cada día. El siguiente punto que el Señor nos enseña en la oración genuina es acerca de pedir el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, versículo 11. Quienes no acostumbran a entrar en su espíritu para orar, interpretan este versículo como una petición por sus necesidades personales, especialmente de sustento y abrigo, porque creen que el pan aquí se refiere a comida física. Pero debemos tener claridad que el Señor no se contradice. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, el Señor es muy claro cuando afirma que las necesidades de comida, bebida y vestido son las añadiduras, y que un hijo de Dios no debe estar preocupado por ellas, porque el Padre sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos toman la oración como un medio de negociar con Dios, y eso enseñan los líderes del cristianismo. Los hermanos creen que orar es pedirle cosas a Dios, a cambio de la consagración de ellos, del diezmo, de las ofrendas y de otras cosas que quien ora se compromete a darle al Señor, como si Él necesitara algo nuestro. Romper este paradigma y esta enseñanza errónea y por demás diabólica es una de las grandes dificultades que el Señor encuentra hoy en medio de su pueblo. Se oye hablar de ordenanzas acerca de la oración, tales como, abre comillas, reta al Señor, entrégale todo lo que hoy tienes y obtendrás hasta 100 veces lo que tú hayas dado, cierro comillas. Esta es una enseñanza propia de los falsos maestros de que habla 2 de Pedro 2. En los puntos donde esos maestros introducen herejías destructoras, hacen mercadería a los hermanos, y esto se les facilita porque el Señor advierte que quienes siguen sus disoluciones son muchos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Versículos 1 al 3. Entonces, ¿a qué se refiere el pan de cada día que el Señor menciona en la oración? Hemos afirmado con frecuencia que la Biblia se interpreta a sí misma, y ahora lo reiteramos. Es necesario profundizar en la palabra mediante el Espíritu, para saber qué quiere decir el Señor en cada una de sus palabras. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Si leemos algunos versículos de Juan 6, entenderemos a qué se refiere el pan nuestro de cada día. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de ese pan, vivirá para siempre. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículos 33, 35, 51 y 58. Por una lectura sencilla de estos versículos podemos concluir que el pan nuestro de cada día es la persona de Dios en el Hijo, el Señor Jesús, quien a la vez es el Espíritu. Nuestra gran necesidad
Nuestra mayor necesidad de cada día es la de comer al Señor como nuestro alimento, como nuestro sustento. En la medida que disfrutamos sus riquezas, Él se va constituyendo en nuestro ser, va creciendo en nosotros y sin darnos cuenta, un día tendremos su estatura. Seremos iguales a Él en su vida y naturaleza divinas. Esta es la meta que el Señor se ha trazado con sus hijos, con nosotros, que lleguemos a ser iguales a Él en vida y en naturaleza. El Señor solamente puede ser agradado por personas que lo contienen en su espíritu y que van siendo llenas en su alma con su naturaleza divina. Es decir, personas que tienen como hábito poner su mente en el espíritu, pensar en las cosas del espíritu y que por ese hecho son espirituales. Recordemos que el hombre es un alma viviente. El Señor nos creó con un alma que tiene que ver con su semejanza. Y el plan de Él consiste en que nuestra alma sea totalmente saturada con su naturaleza, hasta el punto que nuestra mente esté plenamente llena de los pensamientos de Dios. Nuestra voluntad esté saturada con sus deseos y nuestros sentimientos estén pletóricos de su sentir y su satisfacción. Además, el Señor desea que tengamos una permanente comunión con Él en nuestro espíritu, que a través de la unción, que es una parte de nuestro espíritu, busquemos revelación y que tengamos siempre una conciencia limpia, sin ofensa, delante de Él y delante de los hombres. Este es el propósito de Dios. Esto es pedir en oración que nos sea dado cada día el pan nuestro. Y es cada día, no es una vez al mes, cada semestre o cada año. En verdad, cada instante de nuestra vida necesitamos disfrutar al Señor. A cada momento necesitamos disfrutar sus riquezas, su novedad. Lo que el Señor nos dio ayer nos sirve para hoy. Él es nuevo cada mañana y cada día debemos disfrutar de su novedad. La oración en este sentido no se limita a pedir que el Señor nos dé a nosotros, sino a hacer realidad la obra que Él hizo a nuestro favor. Si usted pasa un día y si yo paso un día sin que pidamos al Señor nuestro pan, ese día nos quedaremos sin comer, nos quedaremos sin disfrutar al Señor y será un día que perdemos para crecer en Él. El Señor, con todo lo que es, con todo lo que tiene y con todo lo que logró en su trabajo de redención, está en nuestro espíritu. Y cada vez que ponemos la mente, el alma en el espíritu, sus riquezas van llenando las partes de nuestra alma, hasta que un día el alma será totalmente saturada de Él. Siempre que ponemos la mente en el espíritu, estamos recibiendo revelación en nuestra intuición. Tenemos comunión con el Señor y nuestra conciencia es limpia de toda mancha. Cuando eso sea realidad, habremos llegado a los 4 puntos que contiene Efesios 4, versículo 13. La unidad de la fe, esos 4 puntos. El segundo, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. El tercero, llegar a ser el hombre de plena madurez, que producimos frutos. Y el cuarto, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La provisión está a nuestro alcance, está en nuestro espíritu. De nosotros, de nuestra decisión depende si comemos cada día al Señor y nos nutrimos con sus riquezas. Haciendo así, estamos disfrutando cada día el pan nuestro que el Señor nos da y el Señor está respondiendo a esa oración que a Él le agrada. Pedir nuestro pan al Cristo, la porción de Cristo, del Espíritu de Dios que necesitamos cada día, es una oración muy agradable para el Señor. Recapitulemos. Hasta aquí el Señor nos ha permitido disfrutar de 6 puntos básicos de la oración genuina. La oración que le agrada, la oración que Él escucha y que Él responde. El primero es que en la oración debemos tener la realidad de que Dios es nuestro Padre y que nuestra oración debe dirigirse exclusivamente a Él. Dios es nuestro Padre porque Él nos ha engendrado
haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Y al vivir esa realidad tenemos el elemento más importante de la oración, que es la comunión, un mutuo fluir entre Dios y nosotros, un disfrute en el que Dios nos llena de Él y disfruta de los frutos obtenidos mediante su trabajo en nosotros. El segundo punto hace referencia al hecho de que Dios como Padre, a quien dirigimos nuestra oración, es celestial, no terrenal. Él está en el cielo, sentado en su trono junto con el Cordero, rodeado por 24 ancianos, 4 seres vivientes, 7 lámparas que son el Espíritu, junto con millones de ángeles que lo adoran, lo alaban y lo sirven, y que cuando entramos en el Espíritu podemos disfrutar de su gloria, la cual ningún lenguaje humano es suficiente para describir. El tercer punto tiene que ver con santificar el nombre del Señor. Hemos visto que el único ser santo que hay en el universo es nuestro Dios, y que desea que tengamos un vivir santo en nuestro diario acontecer. Haciendo así, Él es expresado y glorificado por medio nuestro. En todo momento de nuestra vida debemos santificar al Señor para que Él sea agradado y complacido. El cuarto aspecto de la oración tiene que ver con el deseo que Dios ha tenido desde la eternidad, cuál es el de gobernar, reinar en sus criaturas y mediante ellas. Como hijos de Dios, nuestra mayor preocupación y carga debe ser porque el Señor establezca su reino en la tierra, y Él lo va logrando en la medida que nosotros le permitimos gobernarnos y hacer su voluntad en nosotros. Cuanto más avance el establecimiento del reino de Dios en la tierra, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, va desapareciendo, se va diluyendo, hasta que llegará un día en que solamente existirá el reino de Dios. El reino de Satanás habrá desaparecido, se habrá extinguido totalmente. Para que el Señor pueda gobernarnos es necesario el quinto punto, hacer su voluntad. Reiteramos la necesidad que tenemos de conocer la voluntad de Dios para poder realizarla. Y su voluntad puede ser conocida solamente mediante revelación que se da cuando somos íntimos con Él, cuando vivimos en nuestro espíritu humano, que es nuestro aposento más interior. Allí, en comunión íntima con el Señor, podremos conocer y hacer su voluntad. Sin embargo, no podemos olvidar que aun conociendo su voluntad mediante revelación en el Espíritu, nos es imposible hacerla. Solamente Él, el Señor, puede hacer su voluntad en nosotros. Por tanto, debemos abrirnos plenamente a Él y rogarle que tenga la bondad de hacer su deseo, su voluntad en nosotros. El sexto aspecto que hemos tratado tiene que ver con que el Señor suministre su vida y su persona como nuestro pan de cada día, hasta que seamos totalmente llenos hasta su plenitud, de tal manera que en nuestro ser ya no haya más espacio que Él pueda ocupar. Una vez tenemos claridad con estos 6 puntos, podemos seguir disfrutando de las delicias de la oración, en la forma como el Señor nos enseña a orar. Séptimo, el asunto del perdón. Una vez que hemos entrado en la presencia del Señor, que tenemos comunión con Él, que lo adoramos y lo alabamos, el Señor nos enseña a tratar asuntos que son vitales en la oración, y uno de ellos, muy importante, tiene que ver con el perdón. La frase siguiente que el Señor Jesús incluyó en la oración que nos enseñó dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Una oración genuina debe incluir arrepentimiento para con Dios y para con otras personas. Normalmente, por el contacto con el mundo, que está conformado por cosas, personas y pensamientos, nos contaminamos con cosas inmundas, cometemos algunas faltas, algunos pecados, y cuando entramos en la comunión del Señor somos iluminados, porque Dios es luz. Al ser iluminados podemos ver nuestra condición,
nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y nuestras faltas, el Señor nos perdona y nos limpia. Entonces somos reconciliados con Dios y nada puede interrumpir ni damnificar nuestra comunión con Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Una condición indispensable para poder estar en la presencia del Señor es la limpieza de todas nuestras culpas. Por eso Él nos enseña que un ingrediente principal de la oración es el perdón. Debemos procurar tener una conciencia sin ofensa delante de Dios. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. Debemos permitir que la palabra, que es el espíritu y el agua, penetren en nuestro ser y nos purifiquen de toda culpa. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Y Hebreos capítulo 10, versículo 22. Los cristianos pueden pensar que no tienen de qué arrepentirse, que no hay nada en sus vidas que requiera perdón. Pero como hijos de Dios puede ser que no cometamos pecados grotescos, tales como adulterio, fornicación, homosexualismo, homicidio, robo y otros. Puede ser que no nos airemos, que no calumniemos a nadie, que no codiciemos, pero siempre estamos propensos a cometer un gran pecado y sin duda lo cometemos todos los días. Ese pecado consiste en olvidarnos del Señor, ser indiferentes con Él, no tenerlo en cuenta en nuestras decisiones, pensamientos, palabras y hechos. Esto es caer del primer amor. Y este es el mayor pecado para un creyente. Con cuánta facilidad nos olvidamos del Señor y decidimos según nuestro gusto, hablamos según nuestra mente, actuamos según nuestra voluntad, pero vamos poco al Señor a buscar que Él se agrade en todos los hechos de nuestra vida. Esto ocurre porque fácilmente sacamos nuestra mente del Espíritu. Si usted, lector oyente, rememora un día de su vida, encontrará que la mayor parte de él lo pasa en su mente desconectada de su espíritu. Tal vez acostumbre en la mañana a tener un poco de oración, y tal vez en esa oración tenga algo de comunión con el Señor, pero el resto del día lo pasa en su alma, pensando por usted mismo, decidiendo y actuando sin tener en cuenta al Señor. Este es el gran pecado que cometemos todos los hijos de Dios diariamente. Pero Él en su misericordia nos muestra nuestra condición para que entrando en su intimidad, en su luz, veamos claramente esa condición. Nos arrepintamos y le roguemos que nos ayude a vivir más tiempo en el Espíritu, en comunión con Él. Las ofensas de las que el Señor Jesús habló cuando nos enseñó a orar no se refieren solamente a grandes o pequeños pecados, sino también y especialmente a la actitud descuidada que tenemos diariamente de perder el primer amor, de dejar al Señor como el principal de nuestra vida, como el más importante en nuestro corazón y no tomarlo en cuenta como nuestro Dios y nuestro Señor. Entonces primero debemos reconciliarnos con el Señor, tener plena paz y eliminar todos los obstáculos
y estorbos que pueda haber entre él y nosotros. Y luego debemos tratar el asunto del perdón con otras personas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Como anuncia Pablo en Hechos 24, debemos procurar tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Nuestra relación debe ser dupla, con Dios y con los hombres. No solamente ofendemos al Señor, sino también ofendemos a las personas, y especialmente a los que están más cerca de nosotros. Para que nuestra comunión con Dios no sea estorbada, debemos procurar estar en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18. En cuanto a la manera de perdonar y de arreglar problemas entre hermanos, el Señor estableció un proceso bien definido en Mateo 18, versículos 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando un hermano ofende a otro, el ofendido debe buscar y reprender al ofensor. Si el ofensor acepta la culpa y se arrepiente delante del hermano y del Señor, el problema se ha zanjado, ha expirado, se ha terminado. Pero si el ofensor no acepta su culpabilidad, el ofendido debe buscar 1 o 2 testigos para que haya un testimonio creíble sobre el asunto. Si frente a los 3 el ofensor sigue renuente a aceptar la culpa, el caso debe llevarse a todos los hermanos. Y si ante ellos el ofensor no acepta arrepentirse, entre todos deben negarle la comunión, porque la persona se ha vuelto contumaz. Su presencia entre los santos es una mancha que estorba la comunión con el Señor. Es necesario tener claridad en cuanto a que el perdonar es un asunto muy serio en nuestra vida de creyentes. Como hijos de Dios debemos ser cuidadosos en nuestras actitudes y nuestro hablar con respecto a otros, y debemos también ser suficientemente sensibles al Espíritu cuando Él nos muestra que hay problemas con otras personas. Es necesario entender que el arrepentimiento es un don que nos proporciona el Espíritu Santo y que en el tratamiento de los problemas con otros debemos ir hasta donde el Espíritu quiere ir. Hay problemas que por su pequeñez el Espíritu no profundiza en ellos, pero hay algunas ofensas que es necesario tratarlas profunda y ampliamente, hasta que el ofendido pueda encontrar total paz y limpieza y todo obstáculo y temor desaparezcan totalmente. Un arrepentimiento genuino y un perdón cabal se logran solamente cuando el Señor Espíritu es quien media en la situación, y el proceso debe hacerse con reverencia suficiente y sin liviandad. Hay cristianos que cuando son reprendidos por sus ofensas responden frases más o menos parecidas a esta: si alguien está ofendido conmigo, pido perdón. U otra fórmula: si por casualidad ofendí a alguien, perdóneme. Esta es una actitud carnal del viejo hombre, almática, que nunca conducirá a un perdón genuino ni a un arrepentimiento cabal. Si un hermano o un no creyente me reclama por una actitud ofensiva, inmediatamente debo estar en el Espíritu pidiendo al Señor que me ilumine qué actitud debo tomar, que me oriente acerca de las palabras que debo decir y que me revista de su humildad para que la persona que me reclame sea totalmente sanada de la ofensa que le causé. De la misma manera, si soy yo quien ha de reclamar por una ofensa que me causaron, debo ir primero al Señor suplicándole que me dé una actitud apropiada para reclamar, que me despoje de orgullo, altivez y altanería. Por más grande que sea la ofensa que me haya causado,
Debo aprender a ser humilde, a reclamar con mansedumbre y a esperar que el Señor le dé al ofensor la capacidad de llegar a un arrepentimiento genuino. Si esto último no se da, debo aprender del Espíritu. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Para poder discernir cada una de las situaciones en las que necesitamos perdonar y ser perdonados, necesitamos la luz de Dios, que es el Señor mismo. Solamente Él puede orientarnos en qué puntos y hasta dónde debe ir nuestro arrepentimiento y nuestro perdón. Cuando el Señor es quien nos gobierna en el asunto del arrepentimiento y el perdón, tendremos una conciencia sin mancha delante de Dios y de los hombres, y así podremos estar permanentemente en el trono de la gracia, disfrutando su gracia y su misericordia, y nuestra oración no tendrá ningún estorbo. Octavo, la liberación de la tentación. El Señor continúa instruyéndonos acerca de la oración que es agradable a Dios. Y no nos dejes caer en tentación, Mateo 6, capítulo 13. Algunas versiones al español traducen esta frase como no nos metas en tentación. De acuerdo con Santiago 1, versículo 13, cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a ninguno, sino que más bien el hombre es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Santiago 1, versículo 14. Sabemos que hay un adversario del reino de Dios que es muy fuerte, Satanás. Y conocemos que una de sus armas poderosas es la tentación. Desde el comienzo de la existencia del hombre, él ha usado su arma favorita para hacerlo caer. Y en el huerto de Edén lo logró con Adán. Cuando Dios se hizo carne en Jesús, Satanás sabía que si lograba engañarlo mediante la tentación, todo el plan y el propósito de Dios serían arruinados. Y por eso no desaprovechó la ocasión para tratar de hacer caer al Señor en su tentación. Sin embargo, fracasó rotundamente. Intentó en 3 ocasiones que el Señor lo obedeciera, convirtiendo primero las piedras en pan para satisfacer su necesidad alimenticia. El Señor lo rechazó usando la palabra de Dios. Después lo tentó llevándolo a la cúspide de la religión judía, el pináculo del templo, y arrojándose desde allí demostrara que era hijo de Dios. Aquí Satanás usó las palabras de la Biblia. Una vez más el Señor lo derrotó nuevamente con la palabra de Dios. En una tercera ocasión le ofreció todos los reinos del mundo, si lo complacía postrándose y adorándolo. El Señor resistió a la tentación nuevamente usando la palabra de Dios. La victoria del Señor y la derrota del diablo fueron totales y contundentes. Si Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesús, quien es Dios mismo, mucho más lo hará con nosotros. Por eso el Espíritu nos advierte a través de Pedro: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la maldad vuestra que está en el mundo. 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9. En este pasaje el Señor nos advierte que Él está permanentemente rodeando a los creyentes, infundiéndoles miedo y tratando de devorarlos. Me refiero a Satanás, ¿no? Por eso es necesario estar firmes en la fe para resistirlo. Cuando encuentra resistencia, no le queda otro papel distinto al de los cobardes: huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Noveno, libertados del maligno. El Señor fue minucioso al enseñarnos a orar y no descuidó un solo detalle. Él sabe que tenemos un adversario que no dudará en atacarnos, en tentarnos,
para alejarnos del Señor. Inclusive hay una versión de la Biblia que traduce el versículo 13 de Mateo 6 así: cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Esto nos lleva a inferir que la tentación del diablo tiene el objetivo de alejarnos del Señor, de renegar de Él, de echarle la culpa de todas nuestras dificultades y de separarlo de nuestra vida. Es por eso que el Señor nos enseña que pidamos al Padre rogándole que nos libre del poder del diablo, el maligno. Si vivimos una permanente dependencia del Señor, Satanás nunca logrará vencernos con sus tentaciones, sino que siempre el Señor nos dará la victoria sobre él, según lo manifiesta en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo debe darnos la convicción de que siempre vendrán las tentaciones, pero el Señor que mora en nosotros es la salida oportuna y nunca nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. No debemos temer las tentaciones, sino aprender a vivir en Él cada momento de nuestra vida. De otro lado, Colosenses 3 contiene un secreto muy importante para poder derrotar la tentación y al diablo. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículos 2 y 3. Aquí el Señor nos presenta el mejor camino para evitar la tentación del diablo: permanecer en Él. Debemos hacer realidad cada día el hecho de que hace cerca de 2000 años fuimos a la cruz y morimos con Cristo, y hoy estamos muertos para Satanás, para el mundo, para el pecado, para los pecados, para el viejo hombre y para el reino de las tinieblas. Y la mejor manera de hacer realidad el hecho de que estamos muertos es poner la mira en las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas del Espíritu, la palabra de Dios. Cuando actuamos así, tenemos la garantía de que estamos muertos a todo lo que es inmundo, a todo aquello que no es Dios, y así nuestra vida permanece escondida con Cristo en Dios. Siendo así, aunque Satanás nos busque, no podrá encontrarnos, porque estamos escondidos. Ese escondite no es nadie diferente a Dios mismo. Esto es igual a entrar en el aposento y cerrar la puerta. El aposento con la puerta cerrada no puede ser penetrado por Satanás, ni por ninguno de los integrantes de su reino de tinieblas. En el aposento solo hay cupo para Dios y usted, para Dios y para mí. Este es el camino más apropiado, real y práctico para evitar la tentación del tentador. Viviendo así, jamás caeremos en sus trampas. 10. Alabanza, adoración y perdón. Para concluir la oración, el Señor nos enseñó a alabar y adorar al Padre, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. El Padre, junto con el Hijo y el Espíritu, es el Dios que siempre reina. El reino es de Él y su poder no tiene quien lo supere. Todo el poder está en Él y le pertenece. Igualmente Dios está en gloria. Eso lo dice claramente el capítulo 4 de Apocalipsis. Un día, el Hijo se despojó de su gloria, la gloria que siempre tuvo con el Padre, y al despojarse de ella, se hizo hombre, para vivir su vida divina en un hombre y experimentar todas las facetas y las dificultades de la vida humana. Cuando llegó el tiempo predeterminado por Dios, el Señor Jesús fue a la cruz y murió, con el fin de allanarnos el camino para que pudiésemos llegar al Padre. Después de 3 días de muerto resucitó y ascendió al trono del Padre. Se presentó ante Él como las primicias de los muertos, para que el Padre disfrutara de la obra que se había propuesto antes de los siglos. Jesús, no solamente como Dios, sino especialmente como hombre, había triunfado sobre Satanás y su reino.
Ahora nada puede impedirle tener el reino que siempre ha anhelado. Pasados 40 días ascendió, siendo visto por sus discípulos, y entró en la gloria para permanecer eternamente en ella. Él no desea estar solo en su gloria, sino que quiere compartirla con sus hijos, y por eso se ha introducido en nuestro espíritu humano con el fin de que nosotros podamos disfrutar de esa gloria. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículos 2 y 3. El Señor Jesús murió, resucitó y ascendió, y nos hizo partícipes de su obra maravillosa, para que hoy por fe y en el futuro próximo en plenitud, podamos disfrutar de su gloria y vivir eternamente en ella. En nuestra oración alabamos y exaltamos al Señor por esa obra maravillosa que hizo a nuestro favor, de la que no tenemos palabras suficientes para expresar y describir. Toda palabra de alabanza, de exaltación y de honra que podamos inventar y expresar aún será insuficiente para exaltar todo lo que merece nuestro amado Dios. En los siguientes 2 versículos el Señor añade un elemento que es muy importante en la oración, el perdón de las ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. El perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos a aquellos que nos han ofendido. Y perdonar y ser perdonados es un requisito indispensable para acercarnos al trono de Dios y tener comunión con Él. Por eso necesitamos aprender a vivir en comunión con nuestro Señor, pues cuando hay comunión hay luz, y la luz nos ilumina acerca de nuestra condición y de las posibles ofensas que haya con los hombres. Cuando somos iluminados, confesamos nuestras faltas y somos perdonados. La luz igualmente nos guía a saber cuándo debemos tratar con las personas las ofensas que hemos causado o que nos hayan hecho. Si perdonamos y estamos en paz con los hombres, el Señor también nos perdona y nos pone en paz con Él. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 8. Este es el final del capítulo 2 del libro La Oración. De ninguna manera se pierda el capítulo 3. Vamos a hablar allí de la oración que agrada a Dios. Igualmente le invitamos a que se suscriba, a que haga clic en la campanita, así cualquier actualización que hay en el canal le será notificada oportunamente. Igualmente dale un clic, un me gusta, el dedito hacia arriba, y haga un comentario. Será interesante leer sus comentarios y de pronto, si tenemos oportunidad, contestarlos y profundizar en esta comunión que estamos teniendo con el Señor. De la misma manera, si usted quiere bajar los videos, descargarlos y guardarlos en su computador y en su teléfono celular, es magnífico. De esta manera usted puede escucharlo cuando quiera, cuantas veces desea, en el lugar donde desee hacerlo, en el tiempo que usted disponga para eso, y además no habría necesidad de que para oírlo gastara sus datos, los datos que usted adquiere en su servidor de comunicaciones de celular. Y nos gustaría también que usted compartiera con sus amigos y su familia. Muchas personas desean disfrutar la palabra en profundidad y no tienen cómo hacerlo porque no tienen conocimiento. Aquí el Señor nos está abriendo una puerta para que podamos compartir esta rica comunión. Entonces, muy sencillo, tome el link de cada uno de los videos o de todos y envíelos a sus familiares y a sus amigos. Nadie pelea con un libro, ¿no?
Si no les gusta, bueno, no hay problema. O de pronto, por este medio, pueden ser salvos, pueden llegar al conocimiento de la verdad y pueden crecer y madurar para ganar el reino de los cielos.